nosotros pensaríamos y nos hemos vuelto nos hemos acostumbrado tanto al pecado que se nos hace ya normal, ¿verdad? Yo no sé si ustedes estudiaron o les tocó todavía cuando el maestro usaba la regla de madera. A mí sí me tocó. Ay, no me digan que los que son de mi edad no les tocó. Yo les platicaba yo a mis hijos y yo les decía yo, mira, cuando tú no llevabas la tarea a la escuela, te pasaban al frente, primero. ¿Quiénes no trajeron la tarea? Y ahí pues ni modo de que dijeras que no. Si pasaba uno por uno con la libreta, te pasaban al frente y te decían, volteando hacia el pizarrón. Y un varazo te daban con ese metro. Ahora, nosotros íbamos a chillar con la mamá. Yo no. No, mi mamá ni se enteró cuántos varazos me daban. Porque si yo le decía a mi mamá que me habían dado un varazo, ella me remataba con otros 10. Porque se supone que si me dieron un varazo fue porque yo rompí una regla del salón, porque yo rompí una regla de la institución. Entonces, ¿cuándo se perdió eso? Cuando los papás empezaron a decir, ¿por qué usted va a corregir a mi hijo? Pero si tú como papá o como mamá no corriges a tu hijo, ¿tú crees que alguien de la calle va a tener el amor para corregir a tu hijo? No. Hay un dicho que dice por ahí que al hijo se le educa y se le enseña en casa. En la escuela se le enseñan las matemáticas y el español y la álgebra y todo eso. Entonces, pero de cierta manera eso nos servía, porque era una corrección, que si al otro día tú te tenías que apurar a hacer tu tarea, porque si no ya sabías lo que te esperaba llegando al salón. Entonces, ¿cuándo fue que nosotros como seres humanos olvidamos las reglas que Dios nos ha dado? Las reglas que es la palabra de Dios. Cuando nosotros como seres humanos hicimos a un lado la palabra de Dios, las instrucciones, las reglas de la institución del cielo. ¿Cuándo fue que nosotros nos olvidamos de eso? ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre Celestial? Tenemos un Padre amoroso, pero el hecho de que Él nos ame no quiere decir que Él no nos va a corregir. Y cuando Él nos corrige no quiere decir que no nos ama. Cuando Él nos corrige es un indicio de que Él tiene tanto amor por nosotros que no quiere que nosotros perezcamos o que nosotros nos perdamos. Nosotros tenemos que estar agradecidos. Cuando alguien nos corrige de parte de Dios, nosotros tenemos que estar agradecidos. ¿Y saben cuándo podemos saber cuando alguien te corrige de parte de Dios? Cuando es una autoridad la que te está corrigiendo. Siempre que sea una autoridad, tú tienes que entender que es de parte de Dios el que te está corrigiendo. Dice la palabra de Dios donde leímos: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando nosotros recibimos una reprensión de parte de Dios, tenemos 4 maneras de nosotros recibir la reprensión o la corrección de parte de Dios. Número 1 es aceptarla con resignación. Yo les digo a mis hijos cuando yo les llamo la atención, les digo, cuando yo te llame la atención, lo peor que tú puedes hacer es contestarme. Porque cuando empiezan las excusas, entonces la corrección se vuelve en, sí, hijo, tienes razón, yo la regué. No, yo le digo a mis hijos, mira, hijo, lo que tú tengas que explicarme, explícamelo después. Cuando yo te estoy corrigiendo, tú no me contestes. Porque nada más el simple hecho de que tú me contestes, tú me estás diciendo que yo estoy loca porque te estoy corrigiendo. Entonces, cuando nosotros recibimos una disciplina de parte de Dios, nosotros tenemos que decir, lo voy a aceptar con resignación. ¿Por qué? Porque es una autoridad, porque es Dios el que me está, ¿qué? Corrigiendo. Amén. Número 2, tenemos que aceptarla con otra. O puedes aceptarla con compasión de ti mismo. En otras palabras, hacerte la víctima.
¿verdad? Porque cuando tú recibes alguna corrección de parte de Dios, muchas veces tú dices, pues es que no sé ni por qué. Si no fue para tanto. Ay Dios, ¿a poco por eso te enojaste? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de hasta dónde nosotros podemos recibir corrección. Y nosotros decimos, pero si nomás fue tantito. Pero Dios, dice la palabra que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es recto. En Dios no hay de un poquito para acá y un poquito para allá. No, Dios es recto, es la rectitud andando. Entonces, si tú te haces la víctima, lo que tú estás diciendo es que Dios no tenía razón en corregirte. Número 3, nos resentimos y nos ofendemos con Dios. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿cuántas veces tú has actuado de estas maneras con Dios? Número 4, o aceptarla con gratitud como la actitud apropiada de un hijo hacia un padre amoroso. Varios de los que estamos aquí somos padres y sabemos y entendemos qué es corregir a un hijo. Imagínense si nosotros dejáramos, como padres terrenales, dejáramos que nuestros hijos hicieran lo que quisieran. Cuando tú ves a un padre que deja que su hijo haga lo que él quiera, ¿tú crees que ese papá tiene amor hacia ese hijo? Si nosotros somos humanos y entendemos cuándo debemos corregir y jalar las orejas a los hijos, ¿ustedes creen que Dios en su infinita sabiduría no entiende cuándo nosotros estamos saliéndonos de la línea y Él dice, ey, ¿a dónde? No, hijito, vente para acá. Entonces Él nos llama con lazos de amor. Pero si nosotros no estamos dispuestos a aceptarla con gratitud y con una actitud correcta, como lo que somos hijos de Él, difícilmente tú vas a poder llegar a la meta que Dios tiene planeada para ti. Aunque Dios la tenga planeada, pero si tú te pierdes, ¿cuántos testimonios hemos escuchado de gente que se ha perdido en el mar? Y si no tiene un punto de referencia, está totalmente desubicado, no sabe ni para dónde es el norte ni para dónde es el sur. Él no tiene ni idea para dónde nadar. Él necesita un punto de referencia. Y ese punto de referencia nos lo va a dar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a decir para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. No, ya te estás saliendo, vas chueco, tienes que regresarte. Pero Él no lo hace para decirte, no, quiero que trabajes más, quiero castigarte. No, Él lo hace, ¿saben para qué? Para que nosotros podamos llegar al faro que Él tiene allá en los cielos para nosotros. Porque ese es el plan de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? El que algún día estemos delante de su presencia. Amén. Repite conmigo. Mi faro, mi punto de referencia es el cielo. Amén. Ese tiene que ser tu punto de referencia. Todo lo que te desvíe para ir al cielo, tú tienes que regresarte. Y si tienes que nadar doble, lo tienes que hacer. Pero tu punto de referencia tiene que ser llegar al cielo. La corrección es la disciplina para enmendar lo equivocado. Eso es un arte de eliminar lo que está mal para perseverar hacia nuestra meta. La corrección nos hace cumplir nuestros compromisos. ¿Tú sabías que cuando tú dejas algo a la mitad, eso no glorifica a Dios? Cuando tú dejas un estudio a la mitad, cuando tú dejas un plan que tú tenías a la mitad, eso no glorifica a Dios. Porque eso quiere decir que a medio camino te extraviaste. ¿Por qué los jóvenes no terminan su universidad? Porque algo los distrajo del punto a donde ellos tenían que llegar. ¿Por qué tarde que temprano tú dices, ay, tengo años que, pues a mí me hubiera gustado terminar esto? A mí me hubiera gustado el plan que teníamos, lo hubiéramos hecho. Pero ¿por qué no llegamos a concretarlo? Porque algo nos distrajo en el camino.
Y si nosotros no escuchamos o no tenemos el oído fino para escuchar la voz de Dios, difícilmente vas a regresar a donde te lleve, al camino donde te lleve al plan que Dios tiene trazado para ti. Este hecho nos motiva a trabajar con mayor esfuerzo porque promueve la madurez que se obtiene al comprender que el dolor intenso es producto del fracaso. El hecho de que tú fracases una vez no quiere decir que ya se acabó el mundo para ti. El hecho de que tú, como cristiano, hayas cometido un pecado, no quiere decir que ya se acabó el mundo para ti. ¿Qué quiere decir? Ok, vas a recibir corrección de parte de Dios, pero no te vas a quedar ahí. Tienes que seguir adelante. Tienes que tomar ese error que tú cometiste de ahí tiene que salir las fuerzas para seguir adelante. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar ahí estacionado. Tú tienes que salir adelante porque tú fuiste creado para pasar las pruebas. Acuérdense que Dios no te va a mandar una prueba que tú no puedas soportar. Todas las pruebas que el Señor nos pone es porque sabe que tú las puedes soportar. Que en tu debilidad dices, pues creo que no pasé la prueba. No te preocupes porque vienen exámenes extraordinarios. Y Dios no te va a dejar de dar ese examen hasta que tú pases esa materia. Si tú batallas con el orgullo, Dios va a tratar con el orgullo una y otra vez, hasta que Él diga, bueno, ya sacaste 3. La siguiente prueba ya sacaste 5, ya ahí vas, pero todavía ni de panzazo. No, pues es que ya reaccioné de diferente manera. Ok, ya llevas un 6, para la próxima vas a ir. Hasta que tú no apruebes esa corrección, Dios no te va a pasar a otra materia. Entonces, cada vez que venga una prueba, tú tienes que decir, las pruebas son para pasarlas. Y me tengo que preparar para esta prueba. Tengo que estar bien segura de que de esto malo que me está pasando, Dios va a sacar una buena calificación mía. Amén. Ahora, todo padre amoroso instruye y corrige a sus hijos en la disciplina y la formación. Ese es el lenguaje de Dios y ese es el lenguaje de todo padre. Cuando un padre ama, un padre tiene que corregir, un padre tiene que disciplinar, un padre tiene que formar carácter en el hijo. Si nosotros como hijos no dejamos que Dios forme carácter en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestro temperamento, nosotros entonces no somos hijos. Porque si Dios, que es nuestro Padre y Él es sabio, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que trabajar que a Él no le agradan de nosotros? Y nosotros no somos sinceros con Él y decirle, la verdad la regué. Decían aquí, aquí se dice, hay que apechugar. Cuando yo la regué, yo acepto que la regué, pero ¿qué hago? Hago un cambio de dirección, ¿verdad? Y no me enojo, sino que hago un cambio de dirección, porque yo sé que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. ¿Amén? ¿Ustedes creen que en la iglesia puede haber corrección buena o corrección mala? Acuérdense que la clave para saber cuándo es una corrección de parte de Dios es cuando viene ¿de quién? De una autoridad. Siempre que una corrección venga de una autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú tienes que entender que es Dios hablándote y corrigiendo tu vida. Amén. Vamos a ver un ejemplo. En Gálatas 2, 11, 14, fíjense con qué tenía que lidiar Pablo. Pablo y Pedro eran consiervos. A pesar de que Pedro había andado con Jesús como uno de sus 12, pero también a Pablo se le llama que era ¿qué? Un apóstol, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Aquí también se tostaban habas. Imagínense a Pablo corrigiendo a Pedro.
Voy a leer un poquito antes para darles desde el 9, para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasaba también antes. No crean que las correcciones vinieron de ahora. Dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí está hablando Pablo que exhortó a Pedro cara a cara. Y no crean que lo llamó aparte y le dijo, oye Pedro, como que vi que no estuvo bien. No, fíjense lo que hizo Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Saben qué es lo que hacía Pedro? Quería quedar bien con los de la circuncisión. Entonces, cuando había de la circuncisión, cuando Santiago estaba ahí con él, Santiago era un hombre que tenía mucho dinero. O sea, hagan de cuenta como si estuviera con el gobernador, ¿verdad? Y estando con el gobernador Benjamín sentado, llega Samuel y le dice, hola, Dios te bendiga. Y Benjamín le dice, ni te conozco. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro pensaba que si él hablaba con gentiles, estando con judíos, los judíos lo iban a despreciar. Y miren lo que hizo Pablo. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hecho de que Pedro actuara así no le iba a ganar más puntos con los judíos, porque él no tenía que quedar bien con los judíos, él tenía que quedar bien delante de Dios. Y Pablo no pensó dos veces en decirle, ¿sabes qué? Estás mal. Y no se lo dijo a solas, se lo dijo ¿cómo? Delante de todos. Así tú recibas una reprensión delante de todos. Tú no tienes que tomar eso personal. Tú tienes que tomarlo como que es de parte de Dios. Y más si nosotros estamos conscientes de que estamos haciendo algo malo. Yo siempre les he dicho a mis hermanos en la carne, cuando ustedes vean que mi hijo o mis hijos, inclusive a muchos de los líderes yo se los he dicho, cuando ustedes vean que mis hijos están haciendo algo que no deben hacer, no esperen a venir a decírmelo a mí. En ese momento ustedes exhórtenlo como a hermanos en Cristo. Yo no me voy a enojar porque yo sé que ustedes no lo van a hacer con una cizaña. Ustedes lo van a hacer porque ustedes quieren que no se pierdan ellos. Y ellos saben que cuando alguien los exhorta, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Obedecer. El año pasado, en la escuela de mi hijo venía y me decía muchas cosas que los maestros hacían bromas con ellos y todo. Y yo le dije a mi hijo, yo no quiero que tú estés bromeando con los maestros.
Los maestros no son tus amigos, los maestros son autoridad ahí en la escuela. Y en una reunión que hubo en la escuela, yo le expuse a la directora y eso se lo expuse aparte. Y le dije, ¿sabe qué, maestra? Mire, Searjasu me ha platicado muchas cosas que pasan en su salón. Y yo no veo bien que los maestros se estén igualando con los alumnos. Y ella me contestó, es que los valores se dan en casa. Y yo no puedo cambiar los valores de 200 niños. Esos son valores que usted le tiene que enseñar a su hijo. Yo le dije, bueno, pues tiene razón, ¿no? Pero le dije, sí, está bien, pero entonces ustedes apóyennos aquí en la escuela, seamos un equipo. Y me dijo, bueno, yo lo voy a platicar y todo. A medio año, ese grupo ningún maestro lo quería. De hecho, lo tuvieron que cambiar de lugar a ese grupo y pasarlo junto a la dirección. Porque los niños se salían, porque los niños no llevaban tarea, porque los niños esto, porque los niños lo otro. Y yo entonces le dije a mi hijo, ¿ya viste el resultado de no haber recibido corrección cuando era necesaria la corrección ahí en tu salón? Ahora los maestros no se aguantan. ¿Pero por qué? Porque ellos permitieron que los niños faltaran el respeto, porque ellos permitieron que los niños rompieran las reglas que estaban establecidas ahí en el salón y con los maestros. Le digo, ahora los maestros no aguantan a los alumnos, cuando los alumnos son creación de los maestros. ¿Qué hubiera pasado si ellos desde un principio hubieran dicho, sabes qué, aquí tú no me haces ese tipo de bromas? Como diciendo, ¿sabes qué? Lleva estos libros a la bodega y que el niño le conteste, para eso le pago a usted. Imagínense que un niño le esté diciendo eso al maestro, para eso le pago a usted. A mí me dan miedo los jóvenes de hoy. Yo no sé si tú tienes hijos jóvenes, pero créanme que uno como papá o como mamá siente uno feo. Imagínense, y me he amenazado a mi hijo, como no tienen idea, y le he dicho, el día que a mí me llamen, que tú faltaste el respeto, hijo, yo ese día no sé qué te voy a hacer. Porque tú no tienes que hacer lo que hacen los demás. Porque tú no tienes que hacer lo que el mundo hace. El mundo te enseña los derechos de los niños, que yo no sé ni de dónde se inventaron eso del derecho de los niños. Que el niño decida. ¿Ustedes creen que un niño de 10 años puede decidir algo? ¿Ustedes creen que un niño de 13 años puede decidir algo? El niño no tiene la mentalidad para decidir algo. Somos nosotros los padres. Entonces, imagínense, si eso como humanos se ve mal, imagínense cómo ve Dios cuando nosotros como hijos de Él somos rebeldes delante de Él. Si Él es santidad, si nosotros que también somos pecadores y cometemos errores, vemos muy mal eso que hacen los jóvenes, que hacen no nada más los jóvenes, también los adultos. Imagínense Dios cómo nos mira a nosotros como hijos. Cuando nosotros sabiendo que está mal algo, que no debemos hacer y lo hacemos, imagínense la cara de Dios. Dios confía en que cada uno de nosotros vamos a actuar debidamente, vamos a actuar como Él quiere que nosotros actuemos. Imagínense la cara que Él pone cuando nosotros le salimos con una de nuestras ondas humanas. ¿No? Si en Él hay santidad, si nosotros como humanos no podemos resistir ese tipo de cosas, cuanto menos Dios. Y cuando tú mires a alguien que está cometiendo un error, tú no tienes que dudarlo. Pablo, ¿en qué se basó para exhortar a Pedro? En la palabra de Dios. No importa que el mundo diga, es que es un derecho, es que ya es normal, sí, pero la palabra que dice. En una ocasión estábamos sentados con algunos pastores y uno de ellos dice, cuando yo voy a cierto país, ahí siempre acostumbran a antes de la comida o acompañar la comida con vino y ponen la botella de vino. Dice, pero es la cultura de ellos.
Entonces uno se ve mal si a ti te ofrecen vino y tú no tomas vino. Y una pastora contestó, la cultura dirá lo que sea, pero ¿qué dice la Biblia? Tú no por quedar bien con la gente, tú vas a violar un principio. No importa que la gente se enoje, porque Pedro tenía miedo de que la gente se enojara con él y prefirió hacer enojar a Dios a que sus amigos del concilio se molestaran con él. A ti no te debe de importar si la gente se enoja o no se enoja. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios te dice que es bueno el adulterio, tú puedes hacerlo. Cuando vienen a mí y me dicen que se van a divorciar, yo les digo, enséñame en la Biblia, ¿dónde Dios te dijo que te vas a divorciar? Cuando tú me traigas la cita donde Dios te diga que tú te puedes divorciar, yo soy madrina de divorcio tuyo. Claro, porque yo no voy a ir en contra de algo que Dios te dijo. Si Dios te dijo que te divorcies, aunque yo no esté yo de acuerdo. Si Dios te lo dijo, adelante. Pero acuérdense que Dios no es un Dios de división. Es un Dios que suma y es un Dios que multiplica. Amén. Entonces, tú no tienes que dejarte llevar por lo que el mundo dice. Tú tienes que dejarte llevar por lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que esa pared es blanca, es blanca. Aunque el mundo la vea, no, pues es que yo no la veo blanca, yo la veo como color perla, yo la veo como, no importa cómo el mundo la vea, es como Dios la mire. Ahora dime una cosa, ninguna cosa que tú hagas, si viene de parte de Dios, puede traer consecuencias malas. Todo en lo que tú te bases en la palabra de Dios va a traer frutos apacibles de justicia. Tú tienes que atreverte, aunque no lo entiendas, aunque no entiendas por qué es la corrección, porque muchas veces así nos pasa. Hay correcciones que no entendemos. Si nosotros nos vamos a nuestra niñez, hay muchas cosas que quizás a ti te corregían y que tú hasta la fecha ni entendiste por qué te corregían. Pero esto no es cuestión de que nosotros entendamos, es cuestión de que nosotros nos sometamos y obedezcamos la palabra de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no entiendo por qué esta corrección, no sé por qué, pero la voy a aceptar. Amén. No todos los problemas que pasamos son correcciones de parte de Dios. Porque muchas veces estamos pasando un momento difícil y ¿qué es lo que decimos? Seguro que anda en pecado, por eso Dios la está corrigiendo. ¿Verdad? O decimos, no, es que seguro que algo está haciendo mal. Ahora que se aguante la corrección de Dios. Unos pensamos que Dios es un viejito enojón con una vara de esas que traían los maestros de antes. Y nada más está viendo quién se equivoca para meterle sus varazos. No, Dios es un Dios de amor. Y Dios te ama tanto que no necesitas. Miren, estaba yo leyendo el testimonio de Marcos Witt. La verdad me quebró su testimonio. Y muchos dicen, es que fue porque se apartó del pastorado. Es que fue porque dejó la iglesia donde estaba. Es que fue para que se le quite. No, Dios no trabaja así. Y él entendió cuál fue la prueba. Y dice, todo cristiano debería de pasar por una prueba así para que se pruebe su fe. ¿Cuántos quieren pasar esa prueba por la que él pasó? No sé si saben, pero se quebró sus 2 piernas. ¿Cuántos quisieran pasar por esa prueba? Estar en silla de ruedas, en que le lastimaran su garganta, el que él es cantante. Y dice él, ahora entiendo y creo que todo cristiano debería de pasar por una prueba así de fuerte. Porque ahí es donde vamos a sacar nuestra verdadera fe. Porque ahí vamos a entender, estoy bien con Dios, soy santo, casi me salen alas, ¿verdad? No he abierto ninguna puerta, pero sin duda Dios tiene un plan perfecto para esto.
Dios tiene que sacar algo bueno de eso. Miren, nosotros estamos tan acostumbrados a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Para qué? Tú como papá, tú no le das explicaciones a tu hijo. Tú le dices, arréglate porque te vas conmigo. Quédate porque vas a hacer esto. Y el hijo no se regresa y te dice, ¿y por qué? ¿Y tú ya lavaste tus trastes? ¿Verdad que no? O sí, hay hijos que le dicen así a sus papás. Cuando te diga así, dile, sí es cierto, los trastes, también lavas los trastes. Ya que te estás fijando, pues de una vez, ¿verdad? Dicen por ahí que el que da el ¿qué? El remedio del tostón. Entonces, aprovechando, de una vez lava los trastes. Tu hijo no te tiene por qué cuestionar. Así nosotros también como hijos de Dios, nosotros no tenemos que cuestionar. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Quiero saber. Dice Dios, ¿qué te importa? Tú no sabes que lo que viene es necesario que tú pases esto, porque la bendición que viene es tan grande que yo te tengo que fortalecer espiritualmente. Pero si tu fe no está lista, si tú no has pasado esas pruebas y tú te pasas renegando y renegando, nada te gusta. Estás como el viejito, ¿verdad? Que todo le olía feo, todo huele a queso, todo huele feo. Y no sabía que los bigotes eran los que estaban sucios. No era el mundo, eran sus bigotes, era él el que olía feo. Entonces, si nosotros pasamos renegando, ¿por qué Dios me da esto? Ay, yo todo. Imagínense a Job, todo lo que pasó Job. Y dice la Biblia que era un hombre recto delante de Dios. Y Job se atrevió a preguntarle a Dios por qué. ¿Y saben qué? Que Dios no le contestó. Entonces no tratemos de buscar cosas que Dios dice, no te voy a decir, porque si te lo digo ahorita ni lo vas a entender. Tú simplemente fortalécete en la fe y sigue adelante. Tenemos que buscar ser corregidos. Imagínense que andemos buscando quien nos corrija. No, nosotros andamos huyendo, ¿verdad? De la corrección. ¿Por qué no andamos buscando? ¿Qué has visto de malo en mí? ¿Por qué cuando alguien te deja de hablar no vas y le dices, yo te ofendí en algo? Si yo te ofendí, yo quiero que tú me lo digas para que yo ya no ofenda yo a alguien más así. Tenemos nosotros que andar buscando quien nos corrija. Tu hijo, cuando él hace una travesura o algo, él te anda buscando para que le corrijas o para llamar tu atención y tú puedas decirle eso está bien o eso está mal. Pero si nosotros como hijos no buscamos la corrección de parte de Dios, ¿saben que todos los días nosotros deberíamos de venir delante de Dios? Y como David decía, escudriña mi corazón y si hay algo malo, quítalo. ¿Cuántas veces a la semana nosotros nos arrodillamos y le decimos a Dios, Señor, corrige mi corazón? Quita lo que estorba, quita lo que no te gusta. En lugar de aferrarnos a nuestras pasiones desordenadas, en lugar de aferrarnos a nuestras emociones y a nuestros sentimientos y a nuestro intelecto que dice que estamos bien. Tu hijo, ¿cuántas veces has ido con tu padre y con tu mamá y le has dicho, mamá, ¿en qué estoy mal? ¿Qué errores he cometido? Yo no quiero volver a cometerlos. Nosotros tenemos que estar hasta esa condición. Dice Proverbios 29:15. Porque si nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a aprender lo que es la corrección, por eso siempre estamos refunfuñando contra la corrección. La corrección no es mala, la corrección es la bendición más grande que tú puedas tener en tu vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores como papás y ya de adultos? Y vemos ahora que a los jóvenes les enseñan tantas cosas y decimos, si a mí me hubieran enseñado esas cosas, yo no hubiera cometido tantos errores. Dice la palabra de Dios, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando nosotros no aceptamos la corrección,
nosotros avergonzamos a Dios. Donde tú te pares y tú nunca has recibido la corrección de Dios como tú debes, tú avergüenzas a tu Padre. Tú avergüenzas a Dios. Así como humanamente el hijo avergüenza a la mamá y al papá. Cuando, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿A cuántas de nosotras nos gustan que nuestros hijos nos avergüencen? A nadie, ¿verdad? Imagínense Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta que nosotros lo avergoncemos? Entonces, hoy es el día en que tú tienes que tomar decisiones de decir, la corrección que venga de parte de Dios yo la voy a recibir bien. Yo no tengo que enojarme, yo no tengo que molestarme, que tomar personal con la persona. Porque si tu hermano se acerca y te corrige, ¿y él quién es? Y mejor que mire su vida primero, antes de que me corrija. No, nosotros tenemos que tener, mira, si él corrige su vida o no es su bronca de él. Pero en cuanto dependa de nosotros, vamos a aprender la corrección. Si nosotros somos un pueblo que ama a Dios, si nosotros somos un pueblo que nosotros estamos dispuestos a hacer la diferencia, nosotros no podemos ser rebeldes delante de Dios cuando Él tiene una corrección o una vara. Si nosotros queremos sabiduría, ¿qué es lo que va a venir? La vara de la corrección. Y no porque te odie, sino porque te ama. Dile al de junto, cuando tú recibes corrección, no es porque Dios te odia, es porque Dios te ama. Amén. Vamos otra vez a nuestra cita principal, a Hebreos 12:11. Amén. Dice la palabra de Dios. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dile al de junto, ejercítate. Cuando tú dices que te vas a ejercitar, tú vas a soportar las pruebas y las correcciones de parte de Dios. Porque tú sabes que Dios lo hace por tu bien. Miren, el infierno está lleno de personas que quisieron abusar de la misericordia de Dios. Porque tomaron a juego la misericordia de Dios. Porque pensaron que el amor de Dios es tan grande que Dios iba a perdonar todo. Sí, Dios perdona todo, pero si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber un perdón. Dios perdona cuando nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, cuando nosotros aborrecemos eso. Pero si tú ya lo tomaste como deporte y tú sabes que Dios te ama tanto porque de Él es amor y te va a perdonar, quiero decirte que estás equivocada o equivocado. Eso es jugar con Dios. Tú tienes que, caí en pecado, pero me arrepentí y me alejo de eso. Pero si nosotros como hijos abusamos de la misericordia y del amor que Dios tiene para nosotros, el infierno está lleno de esos. Porque si a tu hijo le pasas una y otra cosa, cuando Adán y Eva tomaron del fruto que no debían de tomar, ¿hubo consecuencias? Sí. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho, bueno, nada más fue, a ver, ¿cuánto le mordiste? A la papaya o a la manzana, lo que haya sido. No, pues nada más una mordida. Y Dios, a ver, quiero ver la manzana, ¿cuánto le mordiste? Dependiendo del bocado que le hayas dado al fruto, es la corrección que te voy a dar. No. Si Dios no lo hizo porque hayan comido la manzana, lo hizo
nada más el tocar ese fruto, ya estaban violando una instrucción que Dios había dado. Si Dios no hubiera corregido a Adán y a Eva, ¿saben qué hubiera pasado? Que Adán hubiera sido el anticristo. ¿Por qué? Porque estaba también de acuerdo con Satanás, que le dijo Dios, bueno, está bien, platicaste con Satanás. No, el plan era, no tienes nada que ver tú con Satanás. Pero si Dios no hubiera corregido a Adán en ese momento, entonces Dios fuera un mentiroso, porque Dios es recto y Dios es justo. Si él desobedeció, ¿cuál es la justicia de Dios? Que pague su pecado, ¿verdad? Si nosotros cometemos un error, ¿cuál es lo justo? Las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestro pecado. Pero parecemos niñas, los hombres. Y las mujeres, bueno, las mujeres de por sí somos niñas, pero nos llevamos y no nos aguantamos, ¿verdad? Jugamos con Dios y cuando Dios juega con nosotros, ahí sí ya no nos aguantamos. Cuando Dios nos corrige, no sé por qué, no entiendo. Y a medio mundo le andamos platicando que Dios nos está corrigiendo y que Dios esto y que Dios lo otro, pero no le decimos en qué nos cachó Dios. Si nosotros queremos ser unos cristianos genuinos, que nosotros demostremos el amor y el poder de Dios, nosotros tenemos que aprender a no reclamar y a agradecer la formación. Nosotros no tenemos que ser tolerantes con las malas actitudes en nuestro trabajo. Tú tienes que corregir incluso a tu empleado. Tú tienes que corregir aunque sea el empleado de confianza. Antes de que él pueda presentar excusas, tú tienes que corregirlo. Tú no tienes que dudar en corregir a las personas que están a tu alrededor. Muchos decimos, pero es que ya es mayor de edad. Él ya sabe lo que hace. Sí, pero que no dependa de ti. ¿Sabes que cuando Elí, Dios lo exhortó y le dijo, tengo algo contra ti, porque tú no has estorbado a tus hijos? Si tú has dado ejemplo y si tú has dado exhortación a tus hijos y ellos siguen y quieren seguir ahí en sus ondas y en sus pecados, déjalo, pero que no dependa de ti, que tú nunca lo corregiste. Va a ser su decisión y él mismo va a pagar las consecuencias y te va a doler como papá, pero ¿sabes qué? Vas a tener una limpia conciencia, porque vas a decir, yo lo dije. Lo dije en su tiempo y en su momento. Pero imagínense si nosotros sabemos que en casa hay cosas que no deben de estar y no lo corregimos, nos hacemos cómplices de eso. Si tú en tu trabajo sabes que algo está mal y no lo dices, tú te vuelves cómplice de eso. Y dicen por ahí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? A veces a mí me meten en problemas, porque vienen y me dicen cosas que yo a veces ni quiero enterarme. Y yo digo, ahora estoy en un gran problema. Y yo tengo que ayudar a esa persona que salga de eso, para que cuando yo pueda yo dar testimonio, yo pueda yo decir, no dependió de mí. El que si él o ella sigue en sus andadas, porque yo lo dije, yo no callé. Si tú miras que en tu casa algo no está correcto y algo no está glorificando a Dios y algo está trayendo maldición a tu casa y a tu familia, tú no puedes quedarte callado. Tú no tienes que tener miedo de hablar, porque cuando tú llevas la palabra de Dios delante de ti, Dios te va a dar las palabras necesarias, las palabras que tú necesitas con poder y autoridad.
La sociedad te va a decir, es normal, vámonos de parranda, vámonos a fornicar, es normal. Es normal que en la escuela te digan, pasa a la dirección por tus condones. Pero ¿cómo no le enseñan a los niños cuáles son las consecuencias de la fornicación? Eso no lo enseñan. ¿Por qué tú permites que tu hija ande de novia en novio? Y al rato cuando ya sale con su chipote chillón, te andas quejando, maldito. Si tú permitiste eso en tu casa. Si nosotros no somos claros en las reglas y explicamos, eso no está bien ante los ojos de Dios. Pero como el mundo enseña, es normal. Eso es normal. Que conozca. ¿Qué va a conocer? Va a despertar a un gigante que no es tiempo que lo despierte. Si nosotros no corregimos cuando es el tiempo, tristemente vamos a cosechar amargura. Si nosotros pensamos 2 veces para que nosotros podamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo corrija en mi vida? ¿Qué es lo que a ti no te agrada que yo estoy haciendo? Quiero que me muestres y quiero que lo quites de tajo. Pero si nosotros somos, dice Proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nosotros tenemos que apartarnos del mal. Nosotros tenemos que ser esa gente que haga el cambio y que haga la diferencia. ¿Por qué nos quejamos del gobierno? ¿Por qué nos quejamos del vecino? ¿Por qué nos quejamos de las autoridades? Nos quejamos de nuestro líder, nos quejamos del pastor, nos quejamos de todo el que nos habla. ¿Por qué no venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿en qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo aportar para que las cosas mejoren? Si yo estoy viendo algo mal en mi iglesia, ¿qué puedo yo aportar para que las cosas caminen mejor? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que el reino sea extendido con bendición? Nosotros hemos declarado que somos una iglesia que va a ir a miles. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Si cuando se nos corrige de parte de Dios, nos sentimos, nos enojamos, nosotros tenemos que brincar ya esa barda. Tenemos que ir al nivel de decir, soy un hijo. Y como un hijo, obviamente, tengo que recibir corrección. ¿Cómo te calificarías tú del 1 al 10? ¿Y qué harías esta semana para aplicar el principio de la autocorrección y el dejar que Dios corrija? ¿Cuánto tú estarías dispuesto o dispuesta a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir con mi autoridad. Yo voy a doblar rodillas y le voy a decir a Dios, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Voy a aguantar vara y voy a aguantar que tú me corrijas, porque yo quiero ser una ofrenda agradable delante de ti. ¿Por qué cuando se habla de corrección no hay amenes? ¿Por qué cuando se habla de exhortación no hay amenes? Si todo lo que Dios va a hacer para corregirnos va a ser para nuestro bien. Yo quiero ser corregida por Dios. Yo no sé si tú quieres ser corregido por Dios, pero yo prefiero ser corregida de parte de mi Padre que ser corregido allá en el mundo. Yo prefiero que sea mi Padre el que me corrija. No soy perfecta y nadie lo es, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero si tú hoy tomas la decisión de decir, yo voy a aceptar la corrección y voy a tomar el mejor punto, que es aceptarla con gratitud como la actitud apropiada de un hijo hacia un padre. Yo le digo a mi hijo Ser Jasub, le digo, me caes mal.
porque ya agarró mi talón de Aquiles. Cuando yo le empiezo a exhortar, ¿saben qué es lo que él hace? Él me abraza y me empieza a besar. Y yo me enojo con él. Porque yo le digo, tú sabes con qué tú me pegas a mí. Con una actitud así, ¿ustedes creen que yo pueda corregirlo con la vara? Yo me he pasado horas hablando con él. Y cuando él me abraza y me empieza a besar, yo lo siento y empiezo a hablar con él. Y siempre que yo lo exhorto, siempre está la palabra de Dios. Y yo le he dicho al Señor, yo quiero tomar esa actitud de parte para ti. Que cuando tú me corrijas, lejos de enojarme, yo venga y pueda doblar rodillas y le pueda decir, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Y no enojarme y airarme con él. Por eso le digo a mi hijo, me caes gordo, porque ya ni te puedo pegar a gusto. No puedo desquitar mi coraje, le digo contigo. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo apenas le vas a pegar y ya pegó unos gritotes? Todavía ni le pegas. Y el vecino ya piensa que lo estás matando. No, mamá, no, por favor, no. Todavía ni le pegas. Ya no sabes si pegarle por los gritos que está dando o pegarle por lo que hizo. Ya lo que hizo se queda en segundo término. Ya tu enojo es, ¿por qué? Por los gritos que está dando. Cuando nosotros vengamos delante de Dios y tú te quieras poner a cuentas con Él, tú tienes que tener una actitud también de amor hacia tu Padre. Y decirle, Señor, quiero el fruto que te glorifique a ti. Esta enseñanza me la dio mi hijo. Y dice la palabra de Dios que aquel que no se vuelva como un niño, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Cómo tú puedes corregir a un hijo así? Cambia totalmente el ambiente. Tú puedes cambiar el ambiente de cómo Dios te habla. Es mejor que te corrija Dios porque te arrepentiste y te acercaste a dar cuentas de lo mal que tú hiciste, a que te corrija la vida y tengas que afrontar las consecuencias. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hoy es el día que Dios quiere que tú te acerques a Él y que tú le puedas pedir perdón para que Él te brinde una nueva oportunidad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, yo quiero que tú me des una oportunidad más? Cometí un error, cometí un pecado, te ofendí, pero yo quiero que me des una oportunidad más. Voy a aceptar la corrección que tenga yo que aceptar y que tenga que venir. Dice un predicador, dice, toda la palabra que yo digo, me hago responsable de ella. Si tú te haces responsable de los actos y de las actitudes que tú has tenido de parte de Dios, tú tienes que aprender a recibir la corrección de parte de Dios. Yo prefiero recibir la corrección de mi Padre a que la vida me enseñe a golpes. Jóvenes, cuando sus padres los corrijan, es mejor que sus padres los corrijan y que no la vida y el mundo te enseñe cómo son las cosas.
Y tu papá no pienses 2 veces para corregir. Que no te intimide ni su estatura, ni su edad. Y yo como madre de esta casa, no voy a pensar 2 veces en corregir a alguien. Porque si no, Dios me va a demandar como a Elí, como al sacerdote Elí, porque tú nunca le estorbaste a tus hijos. ¿Y sabes qué? La Biblia no lo dice, pero yo estoy segura que todos los hijos del sacerdote Elí se fueron al infierno. Porque cuando venía el tiempo de quemar el holocausto, ¿saben qué es lo que hacían? Primero tomaban la mejor carne y comían. Y lo que sobraba era lo que ofrendaban a Dios. Pero ellos ya habían quemado el holocausto. ¿Ustedes creen que ese holocausto llegaba delante de la presencia de Dios? Y el sacerdote decía, ¿ya quemaron el holocausto mis hijos? Ya. Ah, bueno. Uno como papá conoce a sus hijos. Dios te conoce a ti. Y Él sabe con qué luchas. Y Él sabe con qué batallas. Pero si tú no vienes en esta tarde y le dices, yo quiero que tú me ayudes, porque una y otra vez he cometido este mismo error. Y he recibido consecuencias de eso. Y aún así, no puedo dejar de hacer eso. No puedo dejar de pecar. Tú tienes que abrir tu corazón y dejar que el Señor el día de hoy haga una operación ahí. Si tú no has podido dejar eso, te voy a decir por qué es. Porque ha habido orgullo para poderlo dejar.